Un animal del tamaño de una moneda flota boca abajo en el océano, se alimenta de una de las criaturas más venenosas del planeta y luego usa ese mismo veneno como arma propia. Y ni siquiera es el más absurdo de esta lista. Hay animales en este planeta que si alguien te los describiera sin enseñarte una foto, pensarías que te están mintiendo. Criaturas que parecen errores del sistema, glitches de la evolución que no deberían funcionar pero que llevan millones de años funcionando mejor que cualquier cosa que un humano haya diseñado. Vamos a conocerlos. Empecemos con un animal que parece que alguien mezcló una jirafa con una cebra y decidió esconder el resultado en lo más profundo de la selva africana. El okapi tiene el cuerpo de un caballo grande y de un marrón chocolate tan oscuro y aterciopelado que bajo la sombra del dosel tropical parece casi negro, pero sus patas traseras cuentan una historia completamente diferente. Están cubiertas de rayas blancas y negras perfectamente definidas, como si alguien le hubiera pintado medias de cebra con una precisión quirúrgica. Su cabeza es alargada y elegante, con orejas enormes que pueden girar de forma independiente como antenas parabólicas captando el menor crujido en la espesura. Y luego está su lengua, de un azul oscuro casi púrpura, tan larga que puede usarla para lavarse sus propios párpados y limpiar el interior de sus orejas. Mide casi 1,70 m de altura y pesa alrededor de 250 kilos. Un animal considerable que sin embargo consiguió permanecer completamente invisible para la ciencia occidental hasta 1901. Y vivía escondido en las selvas del Congo, tan esquivo que los exploradores europeos lo consideraban un mito, una invención de los locales. Y cuando finalmente se confirmó su existencia, descubrieron algo aún más inesperado. A pesar de las rayas, el okapi no tiene ningún parentesco con las cebras. Es el único pariente vivo de la jirafa. Las rayas son camuflaje puro, diseñado para romper su silueta entre los haces de luz y sombra que se filtran por el dosel tropical. Un animal que parece inventado por un niño mezclando sus criaturas favoritas, pero que en realidad es un maestro del sigilo que engañó al mundo entero durante siglos y que todavía hoy sigue siendo casi imposible de observar en estado salvaje. ¿Tú conocías al okapi antes de este video? Déjamelo en los comentarios. Ahí ahora imagina que estás caminando por un bosque de Madagascar de noche. Todo está en silencio y de repente, entre las ramas, ves dos ojos enormes brillando en la oscuridad y debajo de esos ojos, un dedo largo, huesudo, esquelético, golpeando rítmicamente la madera como si estuviera llamando a una puerta. Eso es el aye-aye, un primate nocturno con orejas de murciélago gigante, ojos de lechuza que brillan en la oscuridad, dientes de roedor que nunca dejan de crecer, y ese dedo medio tan largo y descarnado que parece arrancado de la mano de un cadáver. Su pelaje es oscuro, áspero, desordenado, como si nunca se hubiera peinado en su vida, y su cara tiene una expresión permanente de sorpresa desquiciada que resulta genuinamente perturbadora cuando la ves de frente. Pero lo extraordinario del aye-aye no es su cara de pesadilla, sino lo que hace con ese dedo. Lo usa para golpear los troncos, escuchando los ecos con sus enormes orejas para detectar cavidades donde se esconden larvas de insectos bajo la corteza. Cuando encuentra una, roe la madera con sus dientes y luego introduce ese dedo esquelético como una sonda quirúrgica para extraer la larva con una precisión milimétrica. Es el único primate del planeta que utiliza ecolocalización percusiva para cazar. Ocupa exactamente el mismo nicho ecológico que un pájaro carpintero, pero es un primate. La evolución miró el problema de sacar insectos de la madera y dijo: voy a resolverlo de la forma más inquietante posible. En Madagascar, muchas comunidades locales consideran al aye-aye un presagio de muerte. La leyenda dice que si uno te señala con ese dedo largo, estás maldito. Y la única forma de romper la maldición es matar al animal. Esta superstición ha provocado que durante generaciones la gente los matara en cuanto los veía, clavándolos en estacas al borde de los caminos como advertencia. Un animal que desarrolló una técnica de caza única en todo el reino animal. Un método tan sofisticado que ningún otro mamífero ha logrado replicar, castigado durante siglos simplemente porque su aspecto causaba miedo. Hoy está clasificado como especie en peligro de extinción. Y si el aye-aye te pareció raro, el siguiente animal rompe directamente las reglas de lo que debería ser posible dentro de un cuerpo de apenas 2,5 centímetros.
El dragón azul es un molusco marino que vive flotando boca abajo en la superficie del océano, usando una burbuja de aire atrapada en su estómago como flotador personal. Su parte ventral es de un azul eléctrico deslumbrante. Su parte dorsal es plateada. Desde arriba se confunde con el mar. Desde abajo se funde con el reflejo del cielo. Un camuflaje doble perfecto diseñado para desaparecer mires desde donde mires. Pero la apariencia es lo menos sorprendente de este animal. El dragón azul se alimenta de carabelas portuguesas, esos organismos coloniales con tentáculos venenosos que pueden superar los 10 metros de largo y cuya picadura manda a humanos adultos directamente al hospital. El dragón azul no solo es inmune a ese veneno, sino que lo roba. Ingiere las células urticantes de la carabela sin activarlas, las transporta a través de su sistema digestivo y las almacena concentradas en las puntas de sus apéndices azules. El resultado es que su veneno acumulado puede ser incluso más potente que el de la carabela original, porque concentra en 2 centímetros lo que la carabela distribuye en metros de tentáculos. Un animal del tamaño de una moneda que flota al revés, come veneno puro y lo convierte en un arma más letal que la fuente original. Si alguien lo inventara para un videojuego, le dirían que exageró con las estadísticas. Si estás descubriendo animales que no sabías que existían, esto apenas empieza. Y te prometo que los que vienen son aún más difíciles de creer. Dale a suscribirse para no perderte ninguno. El siguiente animal no parece un animal. Parece un objeto decorativo creado por un artesano con demasiado tiempo libre. El escarabajo picudo jirafa de Madagascar tiene un cuello que se extiende hasta 3 veces la longitud de su cuerpo, de un rojo brillante casi lacado, articulado en segmentos como una pequeña grúa mecánica en miniatura. El cuerpo es negro, compacto, de apenas 2,5 centímetros sin contar el cuello absurdo que sale de él. Los machos tienen el cuello considerablemente más largo que las hembras, y esa diferencia no es casual. Lo usan para 2 funciones. La primera es pelear. 2 escarabajos jirafas se encuentran sobre una rama, se trenzan por los cuellos como luchadores diminutos y se empujan mutuamente intentando derribar al rival. Duelos en cámara lenta entre grúas de construcción vivientes. La segunda función es más sorprendente todavía. El macho ganador usa ese cuello interminable para enrollar hojas con una precisión asombrosa, creando tubos cilíndricos perfectos donde la hembra deposita un solo huevo protegido del clima y de los depredadores. Un arquitecto, un guerrero y una señal de calidad genética. Todo en el mismo apéndice que parece una broma de la naturaleza. Este insecto fue descubierto recién en 2008, lo que significa que estuvo paseándose por los bosques de Madagascar sin que la ciencia moderna lo notara hasta hace menos de 20 años. La evolución no tiene sentido del ridículo, solo tiene resultados. Hay una rana en las selvas de Centroamérica y Sudamérica que parece hecha de vidrio soplado por un artesano. La rana de cristal tiene la piel del vientre completamente transparente, no translúcida, transparente. Puedes ver cada detalle de su interior funcionando en tiempo real, el corazón latiendo con ritmo constante, los intestinos procesando lentamente el alimento, el hígado oscuro trabajando en silencio. Si es hembra en época reproductiva, de los huevos verdes agrupados como pequeñas cuentas brillantes, una ventana abierta al interior de un organismo vivo sin necesidad de bisturí. Mide entre 3 y 8 centímetros según la especie, con un dorso de verde lima claro que la camufla entre las hojas húmedas del bosque. Pero esa transparencia no es un accidente evolutivo. Al dejar pasar la luz a través de su cuerpo, la rana difumina los bordes de su silueta sobre la hoja donde descansa. No copia colores como un camaleón, directamente borra su propia forma. Y aquí viene lo verdaderamente extraordinario. Cuando la rana de cristal duerme, retira casi el 90% de sus glóbulos rojos y los almacena dentro de su hígado, volviéndose hasta un 40% más transparente de lo que ya es. Cuando despierta, libera la sangre de nuevo y recupera su circulación normal. Este animal literalmente apaga su propia sangre cada vez que cierra los ojos. Ningún laboratorio del mundo, ningún equipo de investigación, ningún ingeniero militar ha diseñado un sistema de camuflaje adaptativo tan elegante como el que esta rana perfeccionó hace millones de años en silencio. ¿Cuál crees que es más impresionante, el dragón azul o la rana de cristal?
Déjamelo en los comentarios porque me interesa saber qué opináis. El gerbo orejudo parece un ratón diseñado por un comité que no se ponía de acuerdo. Alguien pidió orejas de conejo, otro pidió patas de canguro, un tercero insistió en una cola con pompón en la punta, y nadie tuvo el valor de decir que no a ninguna propuesta. El resultado es este pequeño mamífero que parece el boceto descartado de un personaje de dibujos animados. Sus orejas son un tercio más largas que su propia cabeza, las más grandes en proporción al cuerpo de cualquier mamífero conocido en el planeta. Su cuerpo mide apenas unos 8 centímetros, cabe en la palma de una mano, pero sus patas traseras son desproporcionadamente largas y poderosas, capaces de dar saltos explosivos de más de 1 metro para escapar de depredadores en la oscuridad del desierto, porque el gerbo orejudo vive en los desiertos de Mongolia y del norte de China, uno de los entornos más extremos de la Tierra, donde la temperatura puede caer por debajo de los menos 40 grados en invierno y superar los 40 grados en verano. Esas orejas absurdamente grandes no son decoración. Están llenas de una red densa de vasos sanguíneos superficiales que funcionan como radiadores biológicos, disipando el calor excesivo del cuerpo. El mismo principio que usan los elefantes africanos, pero llevado al extremo en un cuerpo diminuto. Es estrictamente nocturno, sale de su madriguera solo cuando la oscuridad es completa, caza insectos con una velocidad sorprendente y regresa bajo tierra antes del amanecer. Es tan difícil de estudiar que los científicos tienen enormes lagunas sobre su comportamiento, su esperanza de vida y sus patrones migratorios. Un animal que parece imposible de tomar en serio, pero que está perfectamente calibrado para sobrevivir donde la mayoría de mamíferos morirían en horas. El saiga antílope tiene una cara que no pertenece a este siglo, ni a este milenio. Su nariz es una estructura bulbosa, flexible, casi tubular que cuelga sobre su boca como una pequeña trompa blanda y arrugada, dándole un aspecto que recuerda más a una criatura del Pleistoceno que a un animal que camina por las estepas de Asia Central hoy. Mide unos 75 centímetros de altura en el hombro, cuerpo ágil de corredor de fondo y patas finas pero resistentes que le permiten recorrer distancias enormes durante sus migraciones. Esa nariz grotesca que parece un error tiene funciones vitales perfectamente calibradas. En verano, cuando las tormentas de polvo azotan las estepas, filtra las partículas, humedece y calienta el aire antes de que llegue a los pulmones. En invierno, cuando el viento corta como un cuchillo, calienta el aire helado para proteger el tejido pulmonar. Un sistema de climatización biológico completo metido dentro de la cara de un antílope. Pero la historia reciente del saiga es también una de las tragedias más devastadoras de la naturaleza moderna. En mayo de 2015, los saigas empezaron a morir en las estepas de Kazajistán. No unos pocos, en apenas 3 semanas murieron más de 200,000, más de la mitad de toda la población mundial de la especie. Las investigaciones revelaron que una bacteria que normalmente vive de forma inofensiva en sus fosas nasales se había vuelto letal por un aumento inusual de temperatura y humedad. El mismo órgano que les permitió sobrevivir millones de años en las estepas se convirtió en el vehículo de una catástrofe que estuvo a punto de borrarlos del planeta para siempre. La herramienta de supervivencia más perfeccionada convertida en arma de destrucción masiva por un cambio de temperatura de unos pocos grados. En 2005, y a más de 2.000 metros de profundidad en el Pacífico Sur, junto a chimeneas hidrotermales que escupen fluidos a temperaturas que superan los 370 grados, los científicos encontraron algo que no esperaban encontrar. Un crustáceo blanco como la porcelana, completamente ciego, de unos 15 centímetros de largo, con pinzas cubiertas de sedas largas, suaves y rubias que le daban un aspecto desconcertantemente peludo, como si llevara guantes de angora en mitad del abismo oceánico. Lo llamaron cangrejo yeti. Esas sedas no son pelo ni tienen función decorativa. Están densamente colonizadas por bacterias que el cangrejo cultiva activamente. El animal agita sus pinzas peludas cerca de las chimeneas hidrotermales, donde el agua cargada de minerales sale disparada. Y ese movimiento constante permite que las bacterias adheridas absorban los minerales disueltos y los conviertan en materia orgánica. Luego el cangrejo se lleva las pinzas a la boca y se come las bacterias que él mismo ha cultivado sobre su propio cuerpo.
es un granjero en el fondo del océano, cultivando bacterias sobre sí mismo como un campo de trigo viviente, un animal que nadie imaginó que pudiera existir, en un lugar donde nadie creía que pudiera vivir nada, practicando agricultura microscópica en los huesos calientes del planeta. El almiquí es probablemente uno de los mamíferos más desconocidos que existen. Parece una musaraña sobrealimentada que ha tenido una vida muy dura. Hocico largo, flexible, rosado en la punta, moviéndose constantemente como una pequeña trompa blanda. Ojos tan diminutos que resultan casi inútiles, en dos puntos negros hundidos en un cráneo alargado. Pelaje áspero, de un marrón oscuro que no gana ningún concurso de belleza. Unos 30 centímetros de cuerpo más una cola casi igual de larga con textura de rata. Vive en los bosques húmedos de Cuba y La Española, arrastrándose por la hojarasca durante la noche con una determinación torpe pero eficaz. Durante décadas los científicos lo dieron por extinto, simplemente dejaron de encontrarlo. Y luego, esporádicamente, un ejemplar aparecía aquí, otro allá, como recordándole al mundo que seguía existiendo aunque nadie lo buscara. Pero lo extraordinario del almiquí no es su aspecto ni su talento para desaparecer, es su saliva. El almiquí es uno de los poquísimos mamíferos venenosos que existen en todo el planeta. Sus glándulas producen una toxina que inyecta a través de surcos especializados tallados en sus incisivos inferiores, unos canales finos que conducen el veneno directamente a la herida. No es letal para humanos, pero paraliza insectos, gusanos y pequeños reptiles con una eficacia notable. Un mamífero venenoso, casi ciego, con cara de topo viejo, que el mundo creyó muerto durante décadas y que sigue arrastrándose por los bosques del Caribe como si el tiempo no le importara. La evolución a veces no busca la elegancia. A veces solo quiere demostrar que puede meter veneno funcional dentro de una musaraña. Y llegamos al animal que rompe más reglas de la biología que cualquier otro ser vivo conocido. El tardígrado, también llamado oso de agua por su forma rechoncha y su andar torpe bajo el microscopio, medio milímetro de largo. Y da 8 patas cortas terminadas en pequeñas garras. Parece un grano de polvo con patas. No impresiona a primera vista, pero lo que este organismo puede soportar desafía absolutamente todo lo que la ciencia nos dice que es posible para algo que está vivo. Sobrevive en el vacío absoluto del espacio exterior, directamente expuesto a la radiación cósmica, la ausencia total de presión y temperaturas que van desde el calor abrasador de la cara iluminada por el sol hasta el frío letal de la sombra. Soporta temperaturas cercanas al cero absoluto, menos 272 grados centígrados, el punto donde el movimiento molecular prácticamente se detiene. Y también aguanta más de 150 grados durante periodos prolongados. Resiste presiones 6 veces mayores que las del punto más profundo de la fosa de las Marianas. Aguanta niveles de radiación cientos de veces superiores a la dosis que mataría instantáneamente a cualquier ser humano. Y cuando las condiciones se vuelven insoportables incluso para él, que ya es decir bastante, tiene un último truco. Entra en un estado llamado criptobiosis. Retrae sus 8 patas, expulsa casi toda el agua de su cuerpo, se encoge hasta convertirse en una esfera microscópica llamada tónel y reduce su metabolismo a un nivel tan bajo que es prácticamente indistinguible de la muerte. En ese estado puede permanecer décadas. Cuando recibe agua de nuevo, se rehidrata, despliega sus patas y continúa caminando como si acabara de hacer una siesta corta. Los científicos han encontrado tardígrados viables en volcanes activos, en el fondo de los océanos, en las nieves de la Antártida, en las cimas del Himalaya, en fuentes termales hirvientes y adheridos al exterior de la Estación Espacial Internacional después de 10 días de exposición directa al espacio. Un animal invisible a simple vista que puede sobrevivir literalmente en cualquier entorno conocido del universo y que con toda probabilidad seguirá caminando sobre este planeta con sus 8 patas diminutas mucho después de que todo lo demás, incluidos nosotros, haya desaparecido. Si eso no te hace replantear lo que significa ser resistente, nada lo hará. Cada uno de estos animales está ahí fuera ahora mismo, en una selva del Congo, flotando boca abajo en algún océano tropical, o caminando microscópicamente sobre el musgo de tu jardín sin que tengas la menor idea. La naturaleza lleva millones de años demostrando que nuestras definiciones de lo posible son ridículamente pequeñas.
Si alguno de estos animales te voló la cabeza, dale like, suscríbete para seguir descubriendo lo que este planeta esconde en cada rincón y déjame en los comentarios cuál te pareció el más imposible de creer. Nos vemos en el próximo video.